Soy Diego, tengo 6, casi 7 años. Diego decide nacer antes de tiempo y nace a las 28 semanas de gestación. Nace pues como prematuro extremo, está 2 meses en terapia intensiva. Estudié la licenciatura en terapia de audición y lenguaje. Mi hermano, el más chico, nació con hipoacusia bilateral profunda y pues a mí me tocó vivirlo como hermana y familiarizarme con todos los términos y todo el recorrido desde chica. Y cuando Diego nace, empieza mi cabeza así a llenarse de ideas de cómo lo iba a estimular, qué iba a necesitar y pues toda la parte de la intervención temprana y de cómo íbamos a prevenir un desfase en el desarrollo en las diferentes áreas. Empieza a tener un cambio en su conducta que al principio yo lo justifico con temas de atención. Pues es disperso, a veces le hablamos y no nos responde, pero pues porque no quiere. Yo creo que es conductual. Empezamos a notar temas escolares, o estábamos en el parque y le hablábamos a una distancia un poquito más considerable y veíamos que no volteaba y no respondía y nos dimos cuenta que pues, realmente no era un tema de tener atención. Empiezo a notar respuestas que pues me empiezan a brincar un poquito, ¿no? Por ejemplo, vamos en el empedrado en el carro y le digo algo y me empieza a cambiar algunos fonemas o me empieza a cambiar una palabra por otra, pero realmente Diego en un ambiente 1 a 1 es muy funcional. De repente Diego le pasaba mucho que cuando escuchaba no tenía la percepción geográfica de dónde le hablabas, entonces de repente le hablábamos de la planta de abajo de la casa y iba al baño de arriba y decía, pues, qué distraído, ¿no? Y pues realmente yo creo que para él también eso era un tema importante de, pues, ¿por qué me habló mi papá de abajo y fui arriba y luego realmente estaba abajo? Entonces ya cuando empiezan a ser más frecuentes estas situaciones, le digo a Carlos, hay que hacerle estudios para saber qué está pasando. Y mi familia me decía, pues no, o sea, yo creo que tienes que calmar un poquito, no está tan complicado, no es algo tan fuerte. Sí me costó trabajo como darle a entender pues cómo estos grados de hipoacusia a veces se pueden confundir con un tema de conducta o de atención y pues justificar el por qué yo estaba tomando la decisión de ya empezar un protocolo de estudios auditivos para definir si había un grado de hipoacusia. Uno de los aspectos más difíciles fue ahora yo vivirlo como mamá, ¿no? Porque pues ya lo había vivido como hermana, ya lo había vivido como terapeuta, el acompañar a muchas familias en este proceso de asimilar el diagnóstico, pero ahora me tocaba vivirlo a mí. No tenía mucha sensibilidad de decir, pues sí, o sea, está teniendo un tema de pérdida auditiva y mi familia igual, pues que responde bien, que está alcanzando los objetivos escolares, incluso los sobrepasa, si nos canta y se aprende canciones de memoria, pues cómo no va a estar escuchando, ¿no? O cómo le voy a explicar que tiene un problema auditivo, ¿no? Aunque Diego está completamente familiarizado y ve entrar y salir niños en el consultorio con auxiliares, con implante coclear, o pues ve a mi hermano, sabe a lo que me dedico perfectamente, es muy diferente yo recibir a un bebé adaptado con auxiliares auditivos desde los 3 meses a explicarle a mi hijo que ya tiene completamente un lenguaje desarrollado y está muy consciente de una situación así, que le tenemos que poner auxiliares. Y sí fue muy difícil, aparte el verlo ahí tan funcional y decir, bueno, pues a lo mejor no pasa nada si me espero, aún así yo sabiendo que es súper importante adaptarlo ya, ¿no? Entonces, porque está en un periodo pues importante para el aprendizaje, ¿no? Y aunque ya tenga consolidado su lenguaje, pues es un componente muy importante que le puede interferir en otros aspectos, ¿no? Vamos a darle vuelta a todos estos sentimientos y pensamientos que tengo y tengo que empezar a actuar ya. Creo que para Diego ha sido un proceso
mucho más fácil de lo que yo pensaba la adaptación a sus aparatos. Al principio tuvo mucha renuencia como en aceptar que le costaba trabajo escuchar y el aceptar que le iban a poner auxiliares en un inicio, pero eso le duró 2 semanas y después me empezó a decir, mamá, sí es cierto, me cuesta trabajo escuchar y en esta situación no alcanzo a escuchar bien. Entonces ya cuando llegamos a pues casi la fecha de su adaptación, que le dijimos ya van a llegar tus auxiliares y todo, ya él estaba emocionadísimo, ¿no? El adaptarse ya a esta nueva percepción de pues de los sonidos, de aspectos del lenguaje que le costaba trabajo discriminar, fue una respuesta muy buena, porque él solito empezó a tener mayor conciencia de los beneficios de usar sus auxiliares auditivos, y a la semana y media ya él solito en las mañanas era, mami, me pones mis auxiliares, porque todavía en ese momento le costaba trabajo ponérselos, ¿no? Entonces él los pedía, él los empezó a pedir. Justo viendo los miedos que teníamos antes, que era qué va a pasar con Diego, con los auxiliares y cómo se va a adaptar, pues te das cuenta que realmente es como si no hubiera pasado nada, pues, o sea, para él a la semana ya era una cosa completamente normal, y esto normal para nosotros fue un avance mucho más cañón de lo que se esperaba. Entonces, Cuando los traigo escucho un poquitín más fuerte que sin los aparatos. Pero cuando se le acaba la pila, haz de cuenta que no puedo escuchar con mis aparatos, pero sin los aparatos sí, no entiendo. Le pongo unas pilas nuevas y me los pongo. A veces me raspa poquito el auxiliar, pero me lo quito, me rasco y me lo vuelvo a poner. cuando ya se toma la decisión y realmente te decides hacer el cambio y ves al niño con los auxiliares, te das cuenta que sí había un tema, o sea, el cambio que puede haber de cuando no los tenía, cuando los tiene, fue bastante grande. Sí fue pues una decisión que hoy en día digo, no se debió haber postergado, igual hasta si lo hubiera podido hacer antes, lo hubiera hecho antes. Les diría que pues que actúen a tiempo, que se rodeen de especialistas que sepan tratar una hipoacusia y que vivan también la parte emocional y la sanen para poder después ver resultados pues tan positivos como los que nosotros hemos visto.